Bienvenidas a un nuevo episodio de Esto es Pop, mi amor, un podcast lleno de fantasía porque esto es el pop, mi amor. Y miren, les voy a decir una cosa y espero que me escuchen bien. Si con el capitulazo que tenemos en el día de hoy, esto no es el pop, mi amor, yo realmente ya no sé. Hoy vamos a hablar de un disco que, mira, me salgo de la vaina, me hago podcast encima de las ganas de hablar de este proyecto y qué mejor que esta semana que ha pasado la Pascua, la resurrección de Jesús, para traer a colación este evento mundial de la historia contemporánea. Porque este es un disco que te podría revivir cualquier muerto tranquilamente, así como resucitó Jesús al tercer día de entre los muertos. Cualquier persona podría resucitar de entre los muertos con el simple hecho de escuchar la frase "It's Britney Bitch". Hagan la prueba, vayan al cementerio de la Recoleta, que está lleno de carolos seguramente enterrados, y pongan el disco a ver qué pasa en esas tumbas. Yo les avisé. Hoy, hermanas, nos vamos a tomar el 60 Ramal 2007 a un tiempo, mira, que supimos tener absolutamente todo. Y salía en ese momento un disco que iba a redefinir el pop. Un proyecto que, en la voz de la estrella más grande de todos los tiempos, para mi gusto, logró abrir las puertas a carreras como las de Lady Gaga, como las de Kesha, como las de Rihanna también en un momento, ¿por qué no? Y toda una caterva de DJs que vinieron tras este proyecto. Así que en este episodio vamos a repasar, analizar el contexto, la percepción de cuando salió y el legado de nada más y nada menos que Blackout de Britney Spears. It's Britney, bitch. Qué apertura, señor Tinelli. ¿Les gustó? ¿Les gustó el collage que hice? Obviamente van a ir entendiendo a medida que avancemos en el episodio por qué he puesto solamente clips de Vikis y Politakis en esta apertura, pero yo personalmente creo que si hay una persona que ha logrado acercarse siquiera a la órbita del carisma que tenía Britney en su momento y que tuvo su Blackout era con todo escándalo mediático, con escrutinio público, con la mirada negativa de la gente, es Vikis y Politakis. Pero bueno, justo la semana pasada hablamos de Piece of Me, de Britney, porque yo había dicho que me gustaría que Emilia haga algo parecido conceptualmente a esa canción para su nueva era. Entonces, claro, después de que yo dije eso, dije, a ver, voy a escuchar un poquito Blackout. ¿Para qué? Obsesión. El cassette de Blackout lo tengo, pero prendido fuego directamente porque no paraba de escucharlo un segundo. Pero sí, sinceramente, tenía ganas de retomar un poco el concepto este que tenía el año pasado de repasar eras icónicas de ciertas artistas, que lo habíamos hecho con One Direction, con Demi Lovato, con Katy Perry, con Jessie J. Amo. La selección es medio el cohete al sol de los Simpsons. Pero bueno, qué sé yo, eran cositas que me iban llamando la atención a mí o que me iban vibrando. Pero bueno, finalmente estoy listo para traerles aquí la palabra del señor, es decir, un disco de Britney Spears. Que, chicas, es la primera vez que yo hablo de Britney. Ustedes dirán, Nikki, esto es pop, mi amor. Es obvio que ya debe haber hablado 1000 veces de The Undisputable Princess of Pop. Pero no. Y siento muchísima responsabilidad de estar haciendo este episodio finalmente. Porque miren, yo les voy a contar una cosa. Hay 4 o 5 artistas que son fundamentales en la vida de Nicki. O sea, esos que vos decís, tu cabeza se hicieran intensamente. O sea, si me hacen una tomografía, una resonancia magnética con sonido, seguramente suenen esos 4 o 5 artistas. En primer lugar, Luis Miguel, por mi mamá, obvio, la chica de bikini azul a full. Después, Madonna, pero no por mi mamá y tampoco por mi hermana, sino por mi papá. O sea, que yo haya tenido en mi MP3 todo el disco de Hard Candy, se lo debo a mi papá. Un poco... Pero bueno, es mi papá, loco, respeten. Después, también por el lado de mi papá, no tan gay como Madonna, Sting y todo lo que es de Police. Y por último, Britney por mi hermana. Mi hermana es 5 años más grande que yo. Y es un poco la causante de que Nicki tenga esta pequeña
fijación autista con el pop, porque desde que soy chico ella está obsesionada con Britney, pero a otro level, o sea, a la plata, le tiró botellas a los Teen Angels, se puso a llorar cuando se rapó, o sea, todo lo que tiene que hacer un fan de Britney lo hizo. Entonces, yo sé que es una artista muy popular y que le gusta a todo el mundo, pero yo tengo noción de Britney desde que soy muy chico. Entonces, este episodio siente una presión especial de la mirada de mi hermana, Yamila Jamel, de qué es lo que voy a decir. Aparte, chicos, mi hermana Level Fan se peleaba con mi mamá cuando mi mamá le decía que Britney estaba gorda. Como hace toda madre, ¿no? ¿Qué va a hacer? Romperle las pelotas a la hija. De hecho, y metiéndonos más específicamente en Blackout, yo la primera vez que escucho algo sobre este disco es Gimme More y la presentación de los VMAs 2007. Y claro, yo en 2007, con 11 años, no entendía nada de inglés. O sea, ustedes ahora me ven que soy Heaven Music con el inglés británico, pero en ese momento Nicki no cazaba un fútbol. Entonces, cuando veíamos alguna premiación de este tipo, onda los Oscars, los VMAs o lo que sea con mi hermana, a cada rato que subía uno a hablar o a presentar o a recibir un premio, yo rejede le preguntaba a mi hermana, ¿qué dijo? ¿Qué agradeció? ¿Qué dijo? ¿Qué? No entendí. Yami, ¿qué dijo? Ay, no, qué pesado, qué pesado. Ella divina me traducía. Seguramente me traducía cualquier cosa, me inventaba lo que sea. Pero en esencia, yo entendía gracias a ella. Y obviamente esa fue la fatídica, infame, ahora para mí icónica, presentación de Gimme More. Que me acuerdo que la vimos y mi vieja estuvo toda la semana rompiéndole las pelotas a mi hermana con que Britney estaba gorda. Gorda, cementerio de Canelones, mamá de Morena Rial, todo así. No, chicas, los TCA en ese momento estaban a tope. Porque hoy ves la presentación y la verdad es que no estaba gorda. Tipo, había tenido un hijo hace 3 meses, 4 meses, no sé, estaba normal, no es que era un lechón. Anda a laburar, lechón, como dijo Yudica Adele. Busquen ese clip porque es increíble. Pero bueno, 2007... era otro mundo, o no. Pero, más allá del mundo en sí, la percepción sobre Britney era otra. Porque este es un momento en su carrera donde su vida privada empieza a tener como más relevancia. Obviamente, ella, al ser una celebridad y a ser una de las figuras más importantes de ese momento, siempre hubo como interés en su vida amorosa, tipo Justin Timberlake, en qué hizo, qué se puso, y mirala y ella y no sé qué. Pero hasta ese entonces es como que la música siempre había tenido como la delantera. En este momento de su carrera es como que las dos cosas se empiezan a equiparar. Pero antes de meternos con eso, es importante entender el contexto en el que sale este disco. Blackout es el quinto álbum de estudio de Britney. Ella, que había sacado su primer disco en 1999, era muy de singles disco gira. Era un sargentito en ese sentido, quizás impulsada por otra gente. Pero en líneas generales, si vos ves su carrera, en 5 años saca 4 discos a los que todos les va increíble. El tema es que en 2004 ella tiene una operación post el tour de In The Zone. Dice, chicos, todo muy lindo, pero yo estoy hasta acá, diría Rocío Marengo. Aprovecho lo de la rodilla, me voy a la mierda, me tomo un tiempito sabático. Ella empieza una etapa post operación donde conoce a su primer marido, en realidad su segundo porque se había casado en Vegas, tipo medio así al chim pum pam, pero el posta posta con el que tuvo 2 hijos es Kevin Federline. Y a partir de ahí, viste, yo al Kevin Federline nunca me gustó. Muy fumaporro. Y viste que el fumaporro es muy de tirarte para abajo con el tema de la productividad. Y es muy de querer quedarse todo el fin de tirado viendo Family Guy. Y rascándose. Muy de no bañarse y así. Entonces yo siempre le tuve como un poquito de idea a ese chabón. A partir de la aparición de Kevin Federline, ella intenta empezar a forjar como su propio camino, por fuera de todas las imposiciones externas. Y acá es donde todo empieza a ponerse medio raro, porque entre 2005, 6 y 7 le pasa de todo. Se casa, queda embarazada, tiene su primer hijo, saca su reality con su marido de ese entonces, Kevin Federline. Al mismo tiempo empieza una época de mucho acoso de paparazzi. O paparazzi, diría Lali. ¿Paparazzi o paparazzi, boludo? Es paparazzi. Acá
quizás para los más jóvenes, hay que pensar que es una época en la que empieza a aparecer mucho el portal de noticias, mucho exitoina.com, mucho Ciudad Magazine, mucho Primicia Ya, todo de Estados Unidos, ¿no? Pero imagínense como ese concepto llevado allá. Entonces, claro, se necesita la vida de las celebridades, cualquier pelotudez que haga una celebridad, para poder rellenar todo ese contenido que se estaba generando en Internet. Entonces, esta era particularmente es un momento de la industria del entretenimiento donde hay mucha presencia de paparazzi y mucho acoso sobre las celebridades. Obviamente hay muchos ejemplos de artistas, actrices, cantantes que sufrieron como esta cultura de ese entonces. Amy Winehouse, por ejemplo, en Inglaterra fue una de las grandes víctimas de la prensa británica. Exponerla en situaciones tipo... Hay una foto, por ejemplo, de Amy Winehouse donde se nota que le está cayendo la sangre de las inyecciones de heroína y eso lo subieron, tipo, lo pusieron en una tapa de un diario, una cosa así. O sea, como un nivel de poca ética que era sálvese quien pueda. Cuestión que acá le hacen las mil y unas, Wati y Layus muy de estarle con guardia todo el día en la casa y que si va para acá y si va para allá la seguimos, que esto, que el otro. Y hay algunas imágenes muy particulares de esta época que son como muy icónicas que empiezan a torcer un poco la percepción de la gente sobre Britney, donde todos empiezan a creer, che, esta mina está del orto. Primero está la famosa foto de ella manejando con su hijo, que lo tiene tipo a UPA en el asiento del conductor, driver's license, Olivia Rodrigo, que la gente empieza como, ¿cómo lo vas a tener? Y sos una mala madre, insensible, bruta, poco hombre, todo. Y amo porque ella responde tipo, chicos, soy del sur, de zona sur. Obvio que lo voy a llevar acá adelante. Si mi papá me llevaba todo el tiempo en el tractor, fue nada más un ratito que lo puse ahí, no sé qué. Amo porque a ella le dieron para que tenga y reparta, pero ella contestaba algunas veces bastante picante la guacha. Después hay otra famosa foto donde parece que se le cae el nene en un momento. Pero bueno, que tire la primera piedra el que no haya tenido un poquito de manos de manteca alguna vez con algo que tenía encima y casi se le cae. Va, este era un nene. ¿Y cuál hay? No se golpeó, el nene sabe contar hasta 10, está todo perfecto, así que ningún problema. Después está la separación con su marido de ese entonces, que creo que duró 2 años el matrimonio, Kevin Federline, y muchas idas y venidas en centros de rehabilitación, que esto, que el otro, que pin, que pan, hasta que un día aparece en la pelu de Flor de la B rapándose. Y escándalo mundial. Un momento para la historia que si te pones a pensar, solo ese acto es mucho más punk que la carrera de muchos varoncitos actuales y de ese entonces. Hay muchas interpretaciones respecto a por qué ella hizo esto. A mí me gusta pensar que era una forma de ella de rebelarse ante estas exigencias de ser como siempre este producto pop perfecto. Tipo, bueno, me quieren siempre sonriendo, me quieren siempre linda, me quieren siempre laburando. Bueno, vean cómo hacen lo mismo, pero ahora con una pelada. Porque obvio que todos sabemos que el pelo en una popstar es importantísimo. Chicas, si no piensen en Jessie J, que cuando se rapó perdió absolutamente toda relevancia que tenía hasta ese entonces. Y esto lo puedo decir porque yo soy fanático. Pero no sé, hay algo del pelo que en la popstar es como muy característico. No sé, yo lo relaciono un poco con la presencia, con el poder, con la sensualidad. Y medio que agarrar eso y raparte es una gran manera de decirles váyanse a la concha de su hermana, yo hasta acá llegué. Lo loco de todo esto es que a pesar de todo este tumulto que estaba viviendo Britney, ella en el medio estaba grabando Blackout. El hecho de que haya podido hacer arte en el medio de todo este caos me parece impresionante, porque encima ni siquiera es que es un disco muy confesional, o sea, no hay muchas letras que refieran a todo lo que le estaba pasando en su vida, salvo por una, que es como una excepción. El resto no revela nada de su realidad de ese entonces. Entonces, para mí, lo más interesante es que desde su concepción hay como una idea de escapismo en este disco, como si a ella le hubiese servido estar laburando en este disco como para acallar todo lo que estaba pasando por fuera del estudio. Y eso para mí es lo más loco, como en el medio de toda esta tormenta
ella encontraba en el estudio un lugar de libertad como para crear y hacer, para mí, uno de sus mejores discos. Quiero que repasemos canción por canción porque realmente hay cosas para decir de todas e ir desasnando. El disco empieza con Gimme More, que es el primer single. La primera canción que ella lanza después de todo este quilombo que estuvimos recapitulando. Ella dice, ¿sabes qué? Gimme More, mi amor. Este tema, si vos buscas en el diccionario la palabra sexo, te puedo asegurar que te empieza a sonar Gimme More. Primero que nada, la frase It's Britney Bitch, de las frases más increíbles que se hayan inventado en la historia, junto con el Buenas noches América y también me animaría a decir el Música Maestro. Vamos. Para mí es un temazo, suena Gimme More y yo tengo ganas de que aparezca un caño acá y empezar Gimme, Gimme. Estaba más duro que Nicki el fin de semana. Obvio que en su momento, con la presentación de los VMAs 2007, la percepción del tema era distinta, pero hoy en día es una de sus canciones más icónicas y la gente la recuerda con muchísimo cariño, en especial las bailarinas del caño. Que encima, si te pones a ver hoy en día, tampoco es tan terrible la presentación. O sea, está un poquito con la peluquita corrida, los ojos medio desorbitados, los pasos ahí medio duros. Nada que no se haya visto en cualquier pop hereje, déjenme decirlo. Así que no sé, tanto escándalo por nada. Después el disco sigue con Piece of Me, que es la única canción que hace referencia a algo del momento mediático que estaba pasando Britney. Supuestamente la discográfica le había pedido a los productores como condición que podían hacer el disco, que estaba todo bien, pero que ninguna canción podía hablar de la vida privada de Britney. Pero los productores de este tema se hicieron los pelotuditos y dijeron, escribimos esta, Britney. Supuestamente es la última canción que producen porque ellos habían vivido en carne propia, grabando con ella en el estudio y yendo todos los días y bla, 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 lo que era el acoso de la prensa. Entonces dijeron, pero esta gente está desesperada, esta gente quiere un piece of me. Y finalmente salió, y menos mal, porque la verdad que es un temazo. La forma en la que ella se apropia de todo lo que estaban diciendo en ese entonces sobre ella y lo hace propio es realmente iconic. Mi parte favorita es la que dice I'm Mr. She's Too Big, Now She's Too Thin, haciendo referencia a la gente que todo el tiempo decía tipo, está gorda, está flaca, está gorda, está flaca. Además de la parte que habla de su diarrea. Que esto es algo que yo me di cuenta hace poco, porque yo de chico, cuando escuchaba este tema, de chico y de bastante grande también, hay una parte que yo pensaba que decía diarrea. Dice, they still gonna put pictures of my diarrhea in the magazine. Pero en diarrhea yo escuchaba diarrea. Y decía, ay pobre, la mina no puede ir a ni cagar tranquila que le ponen fotos de su caca en las revistas. Pero por favor, Free Britney. Y hace poco busqué, no solo me di cuenta que la letra no dice la palabra diarrea, sino que lo que dice es culo en francés. O sea, van a poner fotos de mi culo en las revistas. Y ahí tiene muchísimo más sentido que pongan fotos de su diarrea. Pero bueno, en mi cabeza era bastante lógico. Para mí esta es una de las primeras canciones que yo recuerdo que tienen esta construcción donde los cantantes se apropian de la narrativa que está dando vueltas ahí afuera sobre ellos y la utilizan a su favor. O sea, hay miles de ejemplos de esto post Piece of Me. Podemos pensar en Thank You Next de Ariana Grande, Look What You Make Me Do de Taylor Swift, Flowers de Miley Cyrus también, pero definitivamente uno de los temas que inspiró este recurso, no de responder en canciones, porque eso sí venía pasando antes, sino como de apropiarse, es Piece of Me de Britney. Después viene Raider, ¿no, chicas? Esta seguidilla de temas te deja realmente culo pa'l norte. Es muy difícil elegir mis canciones favoritas de este disco porque realmente hay cada joya. De hecho, Raider está tan buena que la pusieron 2 veces en 2 discos distintos. O sea, aparece en Blackout y aparece en Circus también. Britney dijo, toma, a ver si te bancás la doble de Raider. Después, espero que hayan aprovechado el fin de semana de Pascuas para confesar sus pecados porque llegamos a las puertas del cielo con Break the Ice. Los coros de este tema, chicas, saquen ya mismo Osama de los setlists de las iglesias y pongan por favor Break the Ice porque esta canción
es celestial. Biblical, como dijo el Liam, que no es Liam Payne. Lo que me gusta mucho de estos temas es que hay un recurso de una voz de chabón medio robótico que va agregando como latiguillos, medio como si fuese el chino de Showmatch o la enana feudale, que iban como agregando onomatopeyas o cositas y qué sé yo, emperifollaban la locución de Marcelo. Bueno, así tal cual, pero una voz que acompaña en distintas canciones a Britney. Esta canción me acuerdo que tiene un videoclip animado que yo no sé por qué pensaba que formaba parte de Animatrix, que es tipo una secuela de Matrix en dibujito animado. No sé, los delirios que yo me armaba en mi cabeza. Las relaciones que yo armaba, porque obviamente no había tanto internet, entonces yo medio que me agarraba dos puntas y con eso armaba algo. Entre Break the Ice y Matrix y la diarrea de Britney, yo me hacía un tole-tole en la cabeza. Después llega Heaven on Earth, que es la favorita de Britney. Ella, para este disco, chicas, hace una entrevista a Ryan Seacrest por teléfono. Ryan Seacrest, que después, años después, ella tiene ese momento icónico donde se da cuenta que Ryan Seacrest no es gay. Y en esa entrevista con este chabón, ella dice que su favorita es Heaven on Earth, que en relación a las otras es mucho más disco. De hecho, tiene un sample de I Feel Love de Donna Summer. Entonces es como más luminosa toda la producción, es como más cute. Enseguida igual volvemos a ponernos bien putitas y zorritas también, porque llega Get Naked, I Got a Plan. La canción tetera del disco. Suena esto y no puede quedar una remera puesta, porque si la señora Britney Spears te está diciendo Get Naked, you better get naked. Esta es una de las más hip hoperas del disco y de vuelta vuelve la voz del chino de Showmatch que me encanta. Hay algo que usan mucho en este disco, que es el recurso de pitchear la voz de Britney, ponerla como más robotina, como ese tipo de efectos que no son necesariamente para arreglarle la voz a ella, sino son para darle como otra capa artística al sonido del tema, como una cosa más electrónica. Y eso es otra de las innovaciones de este disco, porque esto es innovation, mi amor. Bueno, después arranca la segunda parte del disco que a mí por algunos momentos se me cae, por ejemplo con Freak Show, que es una canción que no me gusta tanto. Supuestamente es la primera en incorporar un beat de dubstep, que la verdad que no sé qué significa eso, pero bueno, a mí no me encanta Freak Show. Después Toy Soldier, que supongo que era lo que se ponía la Petri antes de ir a luchar contra el narcotráfico. No es de mis favoritas, pero sí me llama mucho la atención la versatilidad de la voz de Britney en algunas de estas canciones. En especial en esta y en la que viene, porque es como que hace algo con la voz que le termina dando texturas a la forma en la que canta y lo hace como súper rico. Como que a veces canta más sexy, más gritadito, más sweet, más vocalista, porque por ejemplo la que sigue, que es Hot as Ice, realmente los vocales. Acá ya lo da todo, la voz bien al frente. De hecho, si buscan en YouTube, está el demo de Hot as Ice, donde se escucha su voz a pelo, digamos, sin ningún filtro ni nada. Y ahí te das cuenta, para las atrevidas que dicen que Britney no canta, que la mina tenía una garganta poderosa o profunda, depende. Hot as Ice a mí me encanta. Y acá es donde siento que el disco empieza a repuntar de vuelta y a mí me vuelve a encantar. Porque después de este tema viene Baby, que es un poco pete, pero me encanta. ¿Qué querés que te diga? A mí me pones unas guitarritas españolas y me tenés ahí de rodillas. Soy Galleria en las Cheetah Girls 2. Y ya cerrando el disco tenemos Perfect Lover, que este tema es tan Timbaland, pero tan Timbaland, que es loco porque en este momento ella está odiada con Justin Timberlake, pero sin embargo todo este sonido es muy Timbaland y por consiguiente muy Justin Timberlake, porque son como culo y calzón ellos dos en esta época, bastante inseparables. Entonces vos escuchás este tema y podría ser tranquilamente de Future Sex, Love Sounds, el disco de Justin Timberlake. Y hablando de Justin Timberlake y varones a los que no les da la cabecita, el último tema, Why Should I Be Sad, es sobre su ex Kevin Federline, que es el otro tema que habla sobre su vida personal, además de Piece of Me. En este para mí se nota muchísimo la mano de Pharrell Williams, porque está producido por él. De hecho,
Hay algunas partes en el coro donde se lo escucha a él también. Tiene como esta producción muy Pharrell, donde queda todo como más fino, menos ruidoso que el resto del disco, como más R&B, y eso lo hace como un cierre bastante elegante. A mí este tema me gusta mucho. Me parece una muy buena forma de cerrar este disco, que hay que decirlo. Pasaron 19 años de Blackout, en 2027 se cumplen 20 años y el disco se sigue escuchando igual de bien que siempre. Y eso para mí habla un poco del legado que tiene Blackout, porque no solo introdujo al mainstream un sonido más electrónico dentro del pop, que después vinieron artistas como Lady Gaga, Kesha o Rihanna incluso a perfeccionar, sino que Blackout sigue siendo una referencia absoluta a un montón de artistas actuales. Y hoy, por suerte, sí se le da el reconocimiento como la obra maestra que es. Encima, es el momento más caótico de la vida de Britney, porque para el disco que le sigue, Circus, ella ya está bajo la tutela de su padre, entonces todo empieza a estar más controladito de vuelta. Entonces es como que es este periodo corto de libertad, donde ella va y en el medio del caos, de los paparazzi, los dos bebés, su separación y las presiones externas, en el medio de todo eso, ella logra hacer arte y sacar lo que para mí es su mejor disco hasta el día de hoy. Así que por eso me parecía importante que le dediquemos un episodio a esta obra maestra, esta Biblia del pop, y que abramos un poco las escuelas y analicemos Blackout como se merece, porque encima sigue sonando como la concha de la lora. Así que si nunca lo escucharon, les recomiendo que se pongan al día ya mismo y le den play a este discazo. Pero bueno, hasta acá llegamos con el episodio de Blackout. Voy a aprovechar mi momento youtuber para pedirles que comenten de qué otros discos les gustaría que hablemos. Yo tengo una lista escrita, y donde hay lista, mi amor, hay de todo. Pero bueno, recuerden que me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como @esNikiLopez. Las quiero, las adoro como la vaca al toro. Yo me despido y nosotros charlamos la próxima. Bye.